entrevista con Esbonco Matkovic y Gary Prado Araúz. De verdad que les agradezco muchísimo a los dos. Esbonco es uno de los que estuvo procesado por el caso llamado por el gobierno caso terrorismo. Ya estaba tapando otra vez. Gary Prado estuvo también al comienzo metido como denunciado, ¿no? Imputado, sí. Pero después fue el abogado no solamente de su papá, del general Gary Prado Salmón, sino también de varios de los procesados en el caso La mitad Rosa. más uno. Este caso dio muchísimo que hablar. Sabemos que reventó el 16 de abril de 2009 con el asalto de la Utarca, creo que se llamaba, ¿no? Así es. Al Hotel Las Américas, donde hubo 3 muertos, el boliviano Jorge Rosa, el irlandés Michel Martín Dwyer, el húngaro Arpat Magyarosi. Inicialmente 2 detenidos, que fueron el boliviano croata Mario Tadic y el húngaro Eloto Azó, y 39 procesados. Esas fueron las cifras, ¿no? ¿El proceso comenzó el 17 de diciembre de 2010 o antes? El 9 de octubre de 2012 comienza el juicio oral en la ciudad de Tarija. Ahí se instala, se toma juramento a las juezas. Pero la denuncia que hace el ministerio formal después de sus investigaciones... No, un ratico. La denuncia es antes del atentado a la Casa del Cardenal. Lo que pasa es que la gente se olvida y pensamos que esto comienza en el Hotel Las Américas. En realidad comienza en el atentado el día anterior a la Casa del Cardenal, el 15 de abril. Yo ya me olvidé, pese a que... ¿Cuántas veces me lo has contado, Gary? Sí. Ese atentado fue controlado por el gobierno porque sabían horas antes que iba a ocurrir y presentan una denuncia en la ciudad de La Paz por un hecho que no había acontecido, pero ellos sabían que iba a acontecer en la ciudad de Santa Cruz. Y es el motivo para que Marcelo Sosa asuma como fiscal a cargo de la investigación y la ex juez y hoy diputada Betty Yañíquez asuma como juez cautelar del caso. Increíble, candidata también. Hoy candidata y a hoy repetir. Candidata. Sigue. ¿Sabes qué? Me mata de pensar que ha sido diputada, pese a que fue un factor pero clave. Antes fue fiscal departamental de La Paz, ¿no? Un premiosote le fue el dieron. premio, ¿no? Ahora viene nuevamente Gary Prado, Esbonco también. No le voy a decir Esbonquito en la entrevista, ¿ya? Porque Esbonquito es un hombrezazo más grande que yo, además. ¿Cómo estás, es mi Maggie? menor, muy mi menor. Pero los he vuelto a invitar para hablar de este tema porque me parece todavía mentira. Hace unos días el Ministerio de Gobierno, el nuevo ministro de Gobierno, que es Arturo Murillo, finalmente retiró al ministerio como parte de la acusación. Ya 2 juezas ciudadanas habían renunciado a seguir en la tramoya esta. Y lo que faltaba era que el Ministerio Público también retire, que parecía algo que no iba a pasar nunca. Y finalmente se ha dado, coronándose con la decisión del tribunal a la cabeza de el famoso, el mal afamado, diría yo, Sixto Fernández, absolviéndolos a todos los procesados y cerrando el caso. ¿Es eso? Eso es. Tal cual. Eso es el resumen correcto del proceso. Pero, Maggie, quisiera yo comenzar esto porque es de ser bien nacido, ser agradecido. Y hay que expresar que este epílogo tan esperado por la gente del caso, por las familias, por los acusados, por la propia sociedad cruceña y boliviana, que sabía que esto era una tramoya, que era un montaje, que eso no era un juicio, sino una parodia, hay que agradecer. Primero, yo creo que una de las personas fundamentales para debilitar el caso y hacerlo insostenible en términos de verdad histórica fue Carmen Eva González. Qué senadora de verdad que valiente. no nos podemos olvidar de la senadora. O sea, yo Carmen creo que a ella González le tenemos una gratitud inmensa, le debemos una gratitud inmensa, porque fue muy valiente en asumir, siendo que no es su distrito electoral, ella era senadora por Pando, es senadora por Pando, pero tuvo el coraje de agarrar nuestra causa y enfrentar a ese otrora poderoso exfiscal Marcelo Sosa. Ahí tenemos una piedra de toque fundamental. Sin lo que hizo Carmen Eva, no lo corríamos a Marcelo Sosa.
también hay que agradecer y relevar el coraje del Solo papá para que de la gente Bonco. sepa qué hizo la senadora. Ella presentó una denuncia en base a unos audios de una conversación entre un funcionario del Ministerio de Gobierno y Marcelo Sosa, donde se develaba el montaje del Hotel Las Américas, del stand de cotas, de la investigación. Es lo que da pie al proceso y a la sentencia. De extorsiones. Claro, pero esta denuncia, estos audios, ella los presenta como pruebas, hace unos peritajes internacionales para demostrar que sí era la voz de Marcelo Sosa, que la negaba al principio. Y a eso hay que añadir el coraje del papá de Esbonco, Matkovich Flake, y de la familia del cívico veniano Alberto Melgar Villarroel, que se animan a salir al frente a decir fuimos víctimas de extorsión. Que fueron los únicos dos, ¿no? Que Los Se únicos. animaron, Los de únicos. más de una centena de ciudadanos y Sí. familias en este país y en esta región. Hoy día lo ves. Recién sale a la luz el reclamo de PAT, que se quedaron con un canal amenazándolos con meterlos al caso de terrorismo. Increíble. Lo que pasa fue que parece que hace 5 años él no tenía ese dato, no sé, pues no puede ser que... Estaba Claro. con amnesia Ajá. selectiva. Pero ese hecho, Pero es verdad, es coraje. claro, hay que de la destacar el gente que coraje ha de actuado en el Bonco y de la momento familia que de estaba el gobierno Peris, ¿no? de Morales. Y ahí logramos llevar adelante un juicio que el gobierno no le quedaba más que hacerlo, pero le incomodaba y nos lo retrasaban y nos lo suspendían. Y fueron 2 años hasta que se logró esa sentencia histórica contra Marcelo Sosa, 12 años de cárcel por haberse corrompido la investigación de este caso. Lamentablemente el señor ya estaba a buen recaudo, ¿no? No, él salió en cuanto se lo iba a imputar, ¿no? Le dieron tiempo y espacio para que huya. Pero ese hecho, Maggie, marca el principio del fin del caso terrorismo. ¿Ah? Así fue. Ahí hasta los que eran abogados del Ministerio de Gobierno nos colaboraron con testimonios demoledores respecto del montaje del caso, ¿no? Y de la manipulación política de la justicia. Entonces, esos hechos son vitales. Y más adelante, en esta línea de gratitud, hay que agradecer el liderazgo, el compromiso y la convicción de Luis Fernando Camacho desde el Comité Pro Santa Cruz, que si bien los comités anteriores siempre estuvieron de nuestro lado en términos de política institucional, pero Formales. lo que hizo, sí, pero se la jugaron, estuvieron en audiencias, algunos presidentes apoyaron, hubieron declaraciones, publicaron solicitadas, o sea, siempre el comité estuvo firme a nuestro lado, eso no lo podemos reconocer, pero lo de Camacho es épico, pues, ¿no? Haber conducido al pueblo boliviano a ese paro y haber tenido siempre en la agenda la reivindicación de los perseguidos políticos en el país, tanto los que estaban aquí como los que estaban en el exilio. Además, también fue que con su plancha fue que Esbonco No, el anterior. fue antes. Sí. No, Ya, no, no. Compartieron plancha. Claro, No, no claro, plancha. pero ya estaba Luis Fernando. Claro, Yo no plancha. entré... Era vicepresidente. en Eran ese 2 momento. planchas distintas, pero terminamos porque en el comité se vota así, digamos, no por plancha, por individualmente. Entonces terminó Fernando Cuellar presidente, Luis Fernando Camacho vice y yo de segundo vicepresidente. Por razones obvias del tema de los permisos y que me la hacían, me daban permiso, pero no me mandaban policías, etcétera. Compartí muy poco. No pude asistir a ni una sola reunión de directorio, por ejemplo, del comité, pero desde un principio, siendo que yo no lo conocía a Luis Fernando, y eso que tenemos la misma edad, Luis creo que 1 año menor que mí, pero él desde el momento que se enteró que yo iba de candidato, siendo que yo no estaba en su plancha, él marcó una línea y me dijo, ¿sabes qué? No, lo tuyo es correcto y vos tenés que estar ahí. Y se la jugó. Creo que ahí es importante recordarnos también de Leonardo. Claro. Leonardo Roca. Leonardo ¿no? Roca. Él era la Me cabeza de acuerdo la plancha. porque él ha hablado conmigo en ese momento y yo le digo, ¿por qué porque él renuncia después a la candidatura, ¿no? Y me dijo, le voy a decir la verdad, para mí lo importante no era mi candidatura, yo quería que entre Esbonco. Sí. Claro, en la primera reunión Leonardo me dice, a ver viejo, lo más probable es que yo no voy a salir, no te preocupes, pero que vos entrás porque entrás. Como que no pusieron candidato en la otra plancha. No se animaron. contra Bonco, ¿no? No se animaron. Bueno, entonces en esa línea de gratitud, lo de Luis Fer para nosotros es algo que debemos siempre relevar, reconocer y agradecer. Luego está el coraje y la decisión de la presidenta y de Arturo Murillo, el ministro de Gobierno. No se puede desconocer eso. ¿Cómo? Por Dios, o sea, No ha hay sido manera. fundamental que ellos asuman como política de gobierno retirar la acusación en este caso. Ya lo dejó al Ministerio Público chuto, así, pero desnudo. O sea, sin esa renuncia, sin esa acción del Ministerio de Gobierno,
muy difícil. No, el Ministerio Público no se hubiera animado. Podían seguir pataleando y remándola. A ver, no te olvides que la base de esa renuncia es la sentencia de Marcelo Sosa. La sentencia de Marcelo Sosa hasta hace 3 años y no les importó. Claro. ¿Me entendés? O sea, seguían como la presión política no, ellos no se habían enterado, no leyeron periódicos, nunca se enteraron que Marcelo Sosa... Lo bueno que es del mismo Ministerio Público, ¿no? Claro. Estaban defendiendo, seamos claros, defendían el trabajo corrupto de Marcelo Sosa, porque esa es la base. Mismos habían llegado a condenar. Sí, una locura. Aquí daba para todo, daba para todo. Entonces, el fundamento de la Fiscalía para retirar su acusación es la sentencia a Marcelo Sosa de hace 3 años, 2 años y medio, la renuncia de la juez ciudadana, la denuncia contra los ministros de gobierno por haber financiado ilegalmente a esto, la sentencia contra... Has presentado en enero, me sí. decís, ¿no? La sentencia condenatoria al abogado de Marcelo Sosa. Ponce de León. ¿No? Ponce de León, que era otro corrupto. Ese lo extorsionó a mi padre también. También lo extorsionó al papá y también a la familia Melgar identificado Villarroel. Con nombre y apellido. Y condenado además. Condenado. Se fue a juicio abreviado asumiendo su Sigue culpa. Siendo abogado. No entiendo yo esta locura. ¿Y ejerce? Ejerce. Lo que pasa es que el abogado, cuando es condenado por un delito, si el Tribunal de Honor si alguien no sigue en el Tribunal de Honor, el abogado sigue del ejerciendo. Colegio de Abogados. Claro. Mira vos. Y el otro fundamento fue el retiro de la acusación particular, ¿no? Del Ministerio de Gobierno. Entonces, en esos 5 elementos se basó la Fiscalía para decir la procedibilidad de este juicio es nula. No corresponde, retiramos la acusación. Entonces, realmente, si te pones a pensar, han sido, digamos, desde el 2015, que es la denuncia de Carmen Eva, o 15, sí, son 5 años de trabajo a saltos, porque no es un trabajo continuo en una línea de tiempo, sino a saltos, ¿no? Había ratos en que podías avanzar, había ratos en que tenías que quedarte quieto. Y hemos logrado finalmente entre todos llegar a este momento. O sea, una sucesión de hechos ha desencadenado en esto al final, de hechos que vienen desde el fraude electoral, octubre, el paro, todo. Esa es la sucesión ya rápida de hechos, ¿no? Pero o sea vienen que de más se cumplió atrás. al final la sentencia en la famosa grabación de Sosa, De que esto era un que montaje. si se caía... Claro, se cae Evo. Solo que fue al revés. Si cae el caso se terrorismo, cayó se cae Evo y cayó el caso. No claro. fue que cayó el caso y cayó Evo, ¿no? Claro, pero los fundamentos de la caída del caso le van a perseguir a Evo hasta el último de sus días, ¿no? Eso quiero que hablemos, pero antes de entrar en esa parte, quiero poner la carga humana, ¿no? Por eso es que está Esbonco aquí. Esbonco, le voy a asignar la representación de los 39, aunque al final eran, ¿cuántos, 33. Gary? No, al final 14. En juicio 12, juicio principal, en sus derivaciones 2 y separados otros 2. O sea, en realidad habían 16 personas sometidas en Santa Cruz. Ahora, de esas 16, uh-huh. 3 personas han estado en la cárcel durante mucho tiempo. 8 y 10 años, Esbonco, y Gales y Mendoza. ¿Cuántos años, Esbonco? Yo 8 días. ¿Cuántos años tenía Esbonco? ¿Cuándo entré? Cuando entraste. 31 años. 31 años. 31. ¿Y Milan tenía? No, Militan estaba con 1 año chiquitito. Y medio. 1 año y medio. ¿Y ahorita está con? 11. 11. Es y Esbonco recién muchacho. Ha tenido la posibilidad de estar en su casa y no era que estaba libre el año pasado, si no me equivoco. Sí, el 2018. 2018 tuvo detención domiciliaria por 1 año y medio otra vez. 1 año, 14 meses. Sí. 1 año y fracción estuvo en domiciliaria y después recién conseguimos permiso de trabajo. Ya me dieron el permiso de trabajo. ¿Cuándo fue el permiso de trabajo? Casi al final de... 2019, sí, julio. Sí. Julio claro, de 2019. Hace 6 meses. Hace unos 6 meses, sí. Nada tal cual. más. ¿No? Ya cobró aguinaldo ya. Ahora duodécima. Tengo presente una primera charla con Esbonco, la primera vez que yo lo visité en la cárcel, y algo que siempre lo repito, Esbonco, cada vez que hablo, incluso no del caso, cuando hablo de la vida en general, yo le digo a Esbonco, pucha, lo más duro es pensar que le están quitando los mejores años de su vida. ¿Te acordás, Esbonco, qué me dijiste? No digas eso. Contala vos. No. Los mejores años de mi vida van a ser los que voy a vivir después. Sí. Nosotros, yo te digo, esto fue tirarse a una piscina
a una piscina sin agua, bañados de fe y de esperanza, que esto no podía durar para siempre, que algún rato esto se tenía que caer porque era demasiado absurdo, demasiado burdo. Esa era la única confianza. Y se van pasando los años, porque nadie te dice vas a estar 8 años preso. Exacto. ¿Me entendés? No vas Era de entrada. detención preventiva, ¿no? Una locura, una locura. Al final de cuentas, nosotros, a ver, ibas 1 año, 2 años. Bueno, la ley dice que máximo 2 años, que no va, nos tienen que soltar. La cambiaron la ley. 3, bueno, ya, 3, ok, van 3, nos van a soltar. Se hicieron 4, sí, no, ya no van a aguantar. A los 4 años creo que pasó lo del tema de Sosa. Huye Sosa. No, estos no aguantan más. Se fueron haciendo 5. Inventaron la ley de los abreviados. Inventaron la ley de los abreviados. Claro. Váyanse por abreviado, ahí salen esa ahorita. fue la clave. Y hubo presión fuerte. Pero claro. Y de ahí, varios se acogieron a esa... 6. A esa presión del abreviado. Pero, a ver, entendamos que una extorsión de lo más canalla que puede existir. Libertad por culpa se llamaba. Libertad por culpa, o sea... los obligaron a declararse culpables de un delito que no habían cometido. Hay una frase que el fiscal más nefasto, y eso que lo incluyo a Sosa en la lista, ¿no? Pero uno de los fiscales más nefastos que había, que era Sergio Céspedes, le dijo a uno de nuestros compañeros, que vos lo conocés y amigo tuyo también, a Gelafio, que le decía, a ver, ustedes están presos porque quieren. Ustedes ahorita mismo firman su abreviado. Qué increíble. Y ustedes en 1 mes están en su casa. Si no quieren hacerlo, no hay ningún problema. Este juicio va a durar 1 año, 2 años, 3 años más y probablemente, tras que lo sentencien, van a salir libres. Pero sentenciados se van a ir. Ya sea que vos te declares culpable o que al final del juicio te vamos a sentenciar. O sea que vos seguís en la cárcel porque querés estar en la cárcel. No había camino en ese momento. No había chance. A Gelafio le hacen algo tan canallesco como decirle, porque Gelafio, parecida a mi situación, me acusan a mí y también lo acusan a mi padre. Sí. Por supuesto, para tenerlo callado y en silencio. Quiero acordarme ahorita que en todas las entrevistas que doy y generalmente doy los nombres de gente que ayudó a armar esto, el fiscal del caso que lo acusa a mi padre, Harry Schwarzenegger, que también lo extorsiona, sigue trabajando, está trabajando en la alcaldía del Alto de la señora Chapetón. De Soledad Chapetón. De Soledad Chapetón, trabaja ahí, entonces el Ministerio Público puede pasar a preguntarle cómo fue la investigación del caso de terrorismo. Pero Harry Schwarzenegger. Alias Harry el Entonces, a Gelafio, volviendo a la historia esa, a Gelafio, por supuesto, cuando lo meten a la cárcel a Gelafio, el papá de Gelafio huye, porque también había una imputación en contra, iban a investigarlo, pero ya se sabía cómo venía la mano. Se va a Estados Unidos y empiezan a presionarlo a Gelafio por irse a un abreviado, que se vaya. Gelafio le decía no, hasta que por fin le dicen, ya, si te vas al abreviado negociamos el tema de tu papá, retiramos la acusación en contra de tu pareja. Terrible. Y es la única forma que lo logran convencer a mi amigo de que se vaya. Él viene, habla conmigo, es Bonco, ¿qué hago? Me dice. Vos sabés que yo siempre te he contado, me ofrecían, yo le decía, si no hablamos lo de mi padre, no hablamos nada, no tenemos nada que conversar. Hoy día me acaban de decir que lo veamos este tema. ¿Qué hago? Mira, viejo, al final de cuentas le dije, a mí no me conviene que vos lo hagas porque, no porque vos me metas a mí en el tema, porque vos y yo no nos conocíamos, nos hemos conocido aquí en la cárcel, o sea, me importa 2 pesos, no me vas a grabar lo mío, además más grave que esto no va a haber nunca, ¿no? Entonces estamos aquí. Pero si les reforzás esa creencia que la cárcel nos va a quebrar en algún momento. Pero, hermano, tenés que hacerlo, le dije. Es tu padre. Vos estás aquí en la cárcel porque defenderlo a tu padre. Por salvarlo a tu padre, vos viniste acá. Entonces, hacelo, le dije. Y como que él negocia eso, resumen, tampoco le levantaron la acusación al padre. Oye, qué terrible que ha sido todo. Lo hicieron irse a un abreviado y ni siquiera le dieron esa satisfacción que el padre pueda quedar libre de este calvario. No, eran de todo. Creo que has hablado vos, conversado con Guedes y con Juan Carlos, y aquí Gary no me puede dejar mentir. Yo he visto los CDs de los planos de las casas. A Juan Carlos y al CIE le ofrecían casa y plata para que se vayan a un abreviado, pero que retiren su demanda internacional. Es así de miserables eran. Jugarse con la desesperación de la gente, con la pobreza de la gente, porque Juan Carlos y Alcides son 2 personas humildes. Y miércoles y decirles, que se la chuparon en la cárcel, ¿no? ¿Cuántos y plata. años?
son los que más han estado presos, ¿no? Claro. Entonces, lo de esos dos muchachos es mucho más meritorio que todo lo que uno pudo haber hecho o lo que sea. La verdad que esos muchachos mostraron una valentía de otro nivel, ¿no? De Guayacán son esos dos. Duro. La palabra de Gary la anterior vez fue esa, son de Guayacán. Ah, qué madera, ¿no? Dura. Ahora, claro, cada uno tiene un drama, cada uno tiene su propio drama. Son cuántas familias que han estado afectadas durante 11 años. Sí. ¿Sabes qué, Maguicita? La gente se limita a creer que son los 39 del caso, más el juez Tapia Pachi, digamos, que tuvo que huir por reivindicar a la justicia cruceña como la competente, ponerle 40, más otros 10 acusados en terrorismo 2, porque 4 repiten de terrorismo 1 a terrorismo 2. Otros 10 más en terrorismo 2, pero en realidad no es eso. El éxito político de terrorismo en Bolivia, del caso terrorismo, está en las casi 2 centenas de personas a las que Marcelo Sosa, Carlos Subirán, Luis Clavijo extorsionan en Santa Cruz durante la etapa de investigación. Claro, o sea, era para no entrar, ¿no? Poner tanto y no entrar. Que eran los armalistas. Entonces, fíjate, esa gente, por eso es el éxito del gobierno en lo político, porque por debajo de la superficie estas ratas de alcantarilla iban trabajando la extorsión. Y claro, si te sacan 100,000, te sacan 80,000, te sacan 50,000, te sacan 30,000, 5,000. Vos te vas a animar a decir, me extorsionaron. No, pues la gente calladita. Y vos te vas a animar a ser opositor al gobierno. No, si por nada ya me han sacado 100,000. Imagínate, yo me pongo opositor, me tritura. Entonces, ese es el verdadero éxito. ¿Sí? La historia no contada del caso terrorismo. La planificada y perversa extorsión a los empresarios, a los jóvenes, a la gente de Santa Cruz, a las cooperativas, a Caínco, a la CAO, a la feria. O sea, estos ordeñaron que daba calambre. Entonces, por eso es que reinan pacíficamente, ¿no?, la Pax Romana durante todos estos años en Santa Cruz, porque arrinconaron a la gente a punta de extorsión. No es mentira eso de que se levantaron $4,5 millones. Es fácil que se hayan levantado esa cantidad. Yo conozco de gente que $500,000 sé que les han sacado. Al padre Esbonco 90, pero tuvo el coraje de denunciarlo. Pero hay otra gente a la que yo conozco que me han dicho, a mí me han sacado 30, me han sacado 50, a mí me han sacado 80, y sumando a esa gente llega a $500,000 de los que yo conozco que se han animado a decírmelo. Y faltan empresas. Y las entidades, las cooperativas, la feria, Caínco, la CAO, o sea, esto fue una ordeña brutal. Por eso es que se inventan T2, para que sea la ordeña de la tarde. Porque no les bastó con No, pues, vieron que era fácil seguir, y Marcelo Sosa es el que denuncia a T2. O sea, es un reconocimiento de su incapacidad, porque después de 20 meses de investigar terrorismo 1, el tipo dice, me ha faltado tiempo para investigar a los financiadores, denuncio que hay más gente en la esperanza de que lo den a él como fiscal del caso, y no se la dan, pues se la dan a Suaznávar, ¿no?, para que haga su ordeña por su cuenta, y ahí otra vez las extorsiones. Entonces, y además las amenazas de incluirte, ahí lo acaba de decir Esbonco, Abdallah Daher, si usted no nos entrega su canal, va a entrar a Terrorismo 2, porque Terrorismo 2 estuvo 5 años abierta la investigación. 5 años. Eso es y eso que una investigación, ilegal. Todos deben saber, tiene un plazo de 18 meses como realizada. máximo. Claro. Y la tenían abierta porque era el CUJE. Vos te pones delante, vas a entrar T2 miércoles. No, olvídate, viva Evo. Ahora, yo sé que es muy fácil hablar desde afuera, otra cosa es vivirla, ¿no? Pero cada vez que escucho, y ahorita que los estoy escuchando, a Esbonco y a Gary, digo, caramba, ¿cómo fue posible que esa extorsión ganara por encima de cualquier cosa? ¿Qué pasó con toda la gente que fue afectada y que no fue capaz de hacer una fuerza común? Porque seguramente iba a haber amenazas, iban a haber agresiones, no sé cómo ha pasado en octubre y en noviembre. No ha sido fácil la salida de Evo, ¿no es cierto? Pero hubo una unión, hubo una fuerza, hubo una voluntad de decir, no sé, hubo liderazgo. Vamos a hacer, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Porque lo hemos comentado varias veces aquí, también lo hemos dicho, la sensación que nos dejaba el caso y por las muchas cosas que uno escuchaba desde afuera y que nadie quería decirlo de manera pública, es que los dejaron solos, Esbonco.
a ustedes, ¿no? Y ahorita estás diciendo, Gary, no son solamente los 39, hay muchísima gente más. ¿Te puedes imaginar si toda esa gente hubiera hecho de verdad una causa Lo que no había común? era liderazgo, Maggie. No hubo liderazgo. ¿Por qué? O sea, No. es una cosa que no le puedo encontrar una respuesta hasta ahorita. Se durmió el león, pues, mamita, porque no hubo liderazgo. Hijo, no hubo quien pero- ponga la cara por esta región y decir, bueno, paren estas extorsiones, señores. Que costaba decirlo. O sea, o te la jugabas o pasó lo que pasaba. Exacto. Y nadie se la quiso jugar. Y en diferentes etapas, porque al comienzo se sabía de todas Pero de estas entrada. extorsiones. Pero ya lo más grave es lo que siempre hemos conversado, cuando ya Marcelo Sosa huye y para buscar su refugio escribe la famosa carta al pueblo de Bolivia, porque qué tipo para darse ínfula, y cuenta que todo esto se armó para destruir a la oposición Él cívica. mismo. Él cuenta, yo lo armé por instrucciones y porque había que destruir a la oposición cívica, económica, política, empresarial de Santa Cruz. Esa era la instrucción. Ah, bueno. ¿Y si vos eras la cabeza de eso? ¿No se te ocurrió hacer nada? Si me vas a decir que el total del poder de la institución madre de este departamento era simplemente hacer comunicados de prensa o una entrevista en televisión, estamos jodidos. Estamos jodidos. Entonces, bueno, pues es una Y en junta, ese es una junta de momento, barrio esto, entonces no Estoy llegamos a pensando nada. que incluso en ese momento el gobierno del MAS no estaba ya con la misma fuerza que No, tenía. para nada. Vos en tenías que 2009. pararte y decir, bueno, esto hasta aquí llegó y se acaba. Y se Sí. acaba, pero había que tener ganas de hacerlo. Vos cuando agarras una institución pública, es cuando agarras la representatividad de cualquier cosa, ni siquiera hablemos de instituciones públicas, cualquier cargo electo donde la gente deposita la confianza en vos, es para lo bueno y es para lo malo y es para lo bonito y es para lo duro. O sea, tenés obligaciones y tenés que seguir adelante con una coherencia. Te están diciendo, todo esto se armó para destruirte y para destruir a todo tu entorno A tu y base. meterlo a todos bajo la mesa. Y bueno, y te dedicaste a decir, sí. Pero hemos puesto agua en todo el departamento. No No es así. no vamos así, ¿no? No es así. Así y así quedamos. Estamos como hablando quedamos, ¿no? del gobernador Rubén Costa, por si acaso. Clarísimamente. ¿No? Clarísimo. Para que no quede duda y que no crean que uno está que no. Yo no voy a decir Aquí- nunca que él fue cómplice de lo que me digas, pero yo sí voy a decir, y lo que lo he dicho muchas veces, y está en internet, y tengo entrevistas de hace 4 o 5 años atrás que digo, no puedo entender que él, teniendo a su hermano, que lo hemos también sacado de este tema a su hermano, esta sentencia limpia a todos. Volverá, pues. Su otra hermano vez, ¿no? puede Después de volver. ¿cuántos años? Su hermano, imagínate esa familia partida, viviendo en el exilio, porque no Humberto, debe ser ¿no? fácil, ni siquiera, discúlpame, ni las cunas de oro son pues bonitas, ¿no entendés? Ni las aulas de oro son bonitas. Entonces, ¿cómo podía ser aparte que tenías algo personal en este tema, que no salgas a decir, carajo, aquí se acaba esto, basta, no, esto sí que no puede seguir adelante, y plantarte. Pero como no hubo nada, el gobierno siguió y no le importó. Te vuelvo a repetir, la sentencia de Marcelo Sosa tiene 3 años Daba pie y para... hoy día, o sea, es la base para retirar la denuncia. O sea, esto lo pudieron haber hecho muchos años atrás, pero como no había una presión para que esto se acabe, o la presión venía desde instituciones que no tenían la fuerza para digamos, movilizar la cantidad de gente y les crea una preocupación como para acabarlo. Ahora, eso sí, te lo aseguro, hemos jugado un papel absolutamente fundamental, siendo el ejemplo de lo que le pasaba a los opositores, y éramos también el ejemplo del abuso de este gobierno, con el cansancio del 21F, con el cansancio de la forma de ser abusivos, la chiquitanía, cómo la dejaron que se queme, cómo te ninguneaban, bueno, ya se quemó, ni modo, pero va a volver a crecer. O sea, todo eso fue acobardando, y gracias a Dios llegamos a tener gracias a la prensa, llegamos a tener una visibilidad donde, y el caso terrorismo, o sea, era lo que ya te paraba los pelos de rabia, y la gente se fue acobardando, se le llenó el vaso, y llegamos a la lucha heroica que fue los 21 días hasta que se fue el tirano, ¿no? Ahora, creo que es importante también remarcar, hemos hablado, hay una responsabilidad principalísima, porque para eso sos líder, para eso estás a la cabeza del gobernador Rubén Costa, hasta porque tenía una afectación personal, ¿no? Humberto creo que es. Pablo Humberto. Su Pero no se hermano llamaba también así. estaba- En el caso se llamaba el hermano del gobernador Costa. no tenía nombre propio. Nunca lo nombraron por su nombre al hombre.
Y no, lo conocemos. Doy absolutamente fe que no lo conozco y no tengo nada contra él. Yo lo conozco de mi época de colegio. A Humberto, a Carlitos, a todos. A mí me da, por todo. Si algo yo he dicho y vivo diciéndolo, es que basta de tratar de hacer quedar mejor a uno a costillas del otro. La gente que se fue tuvo sus motivos para hacerlo. La gente que se fue en abreviado tuvo los motivos para hacerlo. No me juzguen. No juzguen personas hasta que vos no sepas lo que cada quien está viviendo, que ha vivido ¿me entendés? cada uno. Y me alegra en el alma que toda esta gente vuelvan. ¿Cómo no me voy a alegrar de ver lo que vuelva Branco? Bueno, con Branco hay una relación cuasi familiar, si querés, una amistad. Pero gente que no conozco, verlo a Alejandro Brown, que en mi vida lo vi, nunca, no lo conocía, pero verlo que esté aquí de nuevo, ver que quisiera yo que vuelva Alejandro Melgar, quisiera yo que vuelva Chiqui Laguna. Quiero que todos puedan, y ¿sabes qué? Y si no quieren volver, está bien que no vuelvan, pero por lo menos tener la posibilidad que lo puedan hacer. Han dejado familia acá. Yo tengo 2 amigos, los hermanos Hurtado, a los 2 los acusan en este caso. A uno de ellos que se van, en el caso claro, los hijos de don Pepe, se van a Estados Unidos y se fueron y buscaron refugio allá. Y cuando sus familias se quisieron ir a acompañarlos, los bajan del avión y les quitan la visa. El gobierno americano, porque ya, bueno, me imagino, pues, si uno de los integrantes de la familia se había ido y no volvió, lo más lógico era que los demás no vuelvan. Y ese muchacho, hace 10 años que no ve a su familia. ¿Cómo no me va a alegrar que vuelva? Han sido muy malos, han sido muy déspotas, han sido, ¿sabes qué? Han sido sádicos. Y por eso es que la gente entendió esta lucha y nos tiene tanta consideración, porque realmente han sido destructores estos tipos. De verdad que han sido sumamente ladrones, sumamente malos. Quería remarcar algo. Cuando digo la señal, el dedito, no es solamente para el gobernador Rubén Costas, ¿no? Yo creo que también falló muchísimo el liderazgo de otras instituciones que siempre han tenido peso, que no lo presionaron y que además congeniaron muy bien con el gobierno. Yo tengo un ejemplo, pero, o sea, cuando yo me postulo al comité, uno de los, porque el comité se elige por grupos, por tipos de grupos sectoriales. Uh-huh. Y uno de esos grupos, creo que son 25, ¿no? 23, creo que 20, son. Ya, sí. Pero uno de esos grupos agarra y presenta un grupo muy de los más golpeados y más dependientes del gobierno. Jamás ellos proclamaban candidatos. ¿Vos podés proclamar o no podés? Por ejemplo, las cívicas, las damas cívicas generalmente no proclaman. Pero este grupo, este año sí proclamó. Y cuando vos veías la plancha de la proclamación, presidente Fernando Cuéllar, vicepresidente Luis Fernando Camacho, segundo vicepresidente en blanco. O sea, con como para sacarle ese rato la foto de WhatsApp y mandarle y decir para que vean que en estos temas no estamos de acuerdo con esto y no estamos en este baile, digamos, ¿no? Pero ellos podrían no haber proclamado nada. Y no porque no es obligatorio proclamar. Podrían haberse quedado callados, pero no. Hicieron especial énfasis el grupo empresarial. Vaya la mierda. Grupo de los empresarios. Hicieron especial énfasis en poner Fernando Cuéllar, Luis Fernando Camacho y el tercer lugar en blanco. En blanco, no branco. Vos eras el único. Yo era el único candidato. Vicepresidencia. Me recuerdo. Y espero que me desmientan, no hay ningún problema, porque lo tengo el acta. O sea, han sido... Ay, es muy duro. Yo creo que eso también... De algo donde mi padre perteneció tantos años. 5 años ha sido mi padre presidente de Caínco. No era Caínco la cabeza, ¿me entendés? No, Caínco forma parte de ese grupo. O sea, es Caínco, vos tenés a Sobán, o sea, todo forma... Pero en algún momento se decidió este y este en blanco. No nos metamos. Pero más fácil era, no proclamemos a nadie. Por eso digo, ¿qué tal si todas esas fuerzas hubieran tenido coraje de verdad y consecuencia? Porque no era que se estaba peleando, defendiendo algo indefendible. Caramba, estabas peleando por algo justo, por justicia, contra un montaje que ya desde que se hizo público el video soborno, querida Maggie, ya estaba claro que esto era un montaje. Desde el comienzo. Desde el video soborno. Por eso el video soborno sale antes
Edson la Ali sigue audiencia libre. conclusiva. Claro. Antes de la audiencia conclusiva Claro. sale el videosoborno. Sí. O sea, antes de que la investigación de Marcelo Sosa sea sometida a un saneamiento judicial, ya se conocía que Ignacio Villa Vargas había sido sobornado, y es sobre la base del testimonio de Ignacio Villa Vargas que se hace la persecución a los empresarios y a los líderes políticos y cívicos regionales. Entonces, cuando se hace público el videosoborno, este caso debió morirse, porque la base de la investigación de Marcelo Sosa es la declaración forzada, manipulada de Ignacio. Entonces, pero claro, el poder político ya había arrinconado a la gente a punta de extorsiones. O sea, tu acusador estaba comprando testigos y lo filmaron. Claro, era un recibo de pago ese. Los dos que estaban en la movilidad, Carlos Núñez del Prado, Edson Ali. Carlos Núñez del Prado está muerto, se murió, pero Edson Ali sigue y ha seguido trabajando en el Ministerio de la Presidencia hasta que se fue Evo. Él debe seguir por acá, por Bolivia. Está dentro de las listas de nombres que nosotros, por supuesto, vamos a colaborar con la justicia. Les iba a decir a ustedes, debe haber una lista, porque yo les comentaba a Gary Esbonco antes de comenzar la entrevista, es verdad, el caso se ha cerrado, hay una sentencia absolutoria, pero no puede quedar así, ¿no? No es venganza, Maggie, no es venganza, es justicia. No es venganza, es una cuestión y te digo, es una cosa de protección del gobierno hacerlo. La historia se repite. No, claro. El gobierno tiene que protegerse también. Quiero que les quede claro, y esta fue una de las cosas que yo... El actual gobierno. Sí, y esto fue y el que venga o el que... O sea, esto yo se lo dejé claro al ministro Murillo, con el que me une una amistad y le tengo un agradecimiento grandísimo. Y lo trabajamos mucho este tema y gracias a Dios me escuchó y me entendió. Y yo le decía, a ver, ministro, aquí esto no ha sido un robo de garrafa, aquí no fue un choque de tránsito, aquí hay 3 asesinados, cuando ellos hablaban del tema de la amnistía. Y aquí el problema con su amnistía es que va a decir, listo, todos nos perdonamos, no pasó nada. Cuando te llamen los europeos a decirte, venga, señor, usted participó de este caso porque usted era el ministro de gobierno en la última etapa y usted se hizo una amnistía, listo. Y se perdonaron todos, fantástico. Y se perdonó en base a que el proceso, porque el argumento tenéis que tener una vez, porque el proceso supuestamente estaba viciado o fue un montaje. Listo. ¿Y qué hizo usted para investigar quién mató a mis ciudadanos? Nada. O sea, ahí es donde vos te vas a fregar. Entonces, es una necesidad del gobierno aclarar quiénes asesinaron y cómo se armó todo esto para terminar en el hecho del Hotel Las Américas, en el asalto de los hoteles, la masacre del Hotel Las Américas. Porque aquí no te olvides que, como dice Gary, hay videos, hay audios, hay fotografías que te demuestran que la policía tenía infiltrado a Eduardo Rosas y sus compañeros, llámale lo que vos querrás, pero hay fotos de ellos churrasqueando, hay videos de ellos conversando, tenían absoluto conocimiento de que esta gente estaba en Bolivia y en teoría del famoso video que decían que iban a volar una barcaza en el Titicaca, ¿te acuerdas? Hecha en la casa de Ignacio. Claro, y estaba la policía escuchando eso. Entonces, ¿por qué no los tomaste presos? ¿Por qué tuviste que asesinarlos? ¿Me entendés? Es demasiado fácil. Es muy burdo. Es muy burdo. Lo que ha pasado es muy burdo. Los asesinaron. Los informes de autopsia te dicen que uno de los muchachos estuvo media hora boqueando en el suelo. Se ha desangrado. No se murió del balazo. Se desangró. Lo dejaron botado en el suelo hasta que se muera. Vos conocés el Hotel Las Américas. El Hotel Las Américas está a 3 minutos de 2 hospitales. 3 cuadras de los principales hospitales de Santa Cruz. O sea, llegabas en un segundo y lo salvabas a ese tipo. No, lo dejaron que se muera. Era claro que la intención era matarlo. No se llama, los brasileños dicen quema de archivos, dicen. Quema de archivos, claro. Es destrucción de la evidencia archivos, de que no quede el que quiero cuente. leer algunos comentarios de la gente que nos está acompañando a través de la transmisión en Facebook Live. Dice Mario Herrera, saludo especial a Gary, gran persona, su fuerza y dedicación daba fuerza para seguir adelante. Gracias, Marita Navia Rivera, felicidades y gracias Maggie por esta entrevista. Dunia Velarde, Esbonco, fuiste muy valiente, digno de admiración. Gracias. Ay, Dunia, tan hermosa, ¿no? Lucia Balcázar, el señor Esbonco es el puro ejemplo de que los valores y principios no se venden ni se transan. Aprendan, jóvenes bolivianos. Joselo Arteaga, él nos escucha desde Lima, Joselo. Hola Maguiciña, sé que la mayoría aún somos católicos, pero me gustaría que pregunte a tus ilustres invitados su opinión respecto al silencio del Papa Francisco, que estuvo
en el Cristo y no expresó ningún sentimiento contra el denominado proceso terrorista que sí conocía. Abrazos y nos vemos el 21 de febrero, su cumpleaños de mi amigo el 21F. Qué lindo cumpleaños. Vayan tomando nota, por favor, para comentar lo del Papa, ¿ya? Roxana Lazo dice, qué infelices. Bolivian Rocks, no sé el nombre de esta persona, pero bueno, Soledad Chapetón cobijando a su Aznávar, vamos a limpiar la casa. Roxana Lazo dice, si el Papa mira en otra dirección cuando hay denuncias de pedofilia, imagínate si va a apoyar a en este caso. Waltico está conectado, también Pedro, Paul Arce, Maggie, ¿qué será de Subirana? Me imagino que es por Carlos Subirana. ¿Qué será de Carlos Subirana, verdad? Joaquín Matías, Eduardo Remy, todos están mirando. Fiorella Espada dice, ahí se ve la gran diferencia entre Costas y Leopoldo Fernández. Don Leo ha estado en Santa Cruz, Sí. no hace poco. Sí. Flaquísimo. Estuve con él. A él quiero ir a visitarlo a Cobija. Ese es un crack. Lo visitó con el Bonquito a mi padre. Quiero fuimos a visitarlo a él porque yo creo que hay una historia a ser contada con el caso de Leopoldo Fernández. Marcelo Parejas está conectado. Fernando, espera. Yuri Hurtado dice, me parece bien que colaboren con los nombres, pero rápido, no nos durmamos, Bonquito y Gary. Julico Jordán, qué lujo de entrevista y de entrevistados. Vivian Roden, querida, qué bien está acompañando desde el inicio del programa, está Tía conectada Vivian. Beso grande, tía. Bella también, ¿no? Oh. Dios, qué mujer más hermosa. Yo le digo a ella que pasan los años y está cada vez más bella. Leticia Jordán nos escucha desde Qatar. Es inaudito todo lo que pasaron los acusados de terrorismo. Duele mucho pensar en todo lo que pasaron estos años de injusticia. Sergio Vizcarra, el loco, está conectado también. Fiorella Espada dice, Bonco, sos un hombre admirable. Gracias. Ormandito Bacadíes, Ormandito. Oh, Vanessa, varias veces fue a visitarnos Ormandito, bueno, allá a la cárcel. A propósito de este tema de las listas, hay alguien que dice incluso que no nos durmamos, ¿no? Ha habido la absolución, el caso está cerrado, pero ¿qué viene a partir de ahora? Ya, no sé si Gary o Bonco, de hecho no es una cuestión de venganza, sino de que se haga justicia. Exacto. En la etapa de investigación, en el montaje, en la concepción perversa, maliciosa de este caso, hay responsables. Y esos responsables están en las altas esferas del gobierno anterior. Entonces eso implica responsabilidad penal. Van a tener que responder ante la justicia. En la etapa de ejecución de este caso, desde el atentado a la Casa del Cardenal, que hay muchas evidencias que lo cometieron funcionarios del gobierno, desde ahí hasta el Hotel Las Américas, los asesinatos, hay muchos delitos cometidos en la etapa de investigación, entre ellos las extorsiones de Marcelo Sosa, que, como te digo, se ha agarrado la punta al iceberg, pero hay mucho más. En la etapa de juicio también hay muchos delitos cometidos, con las detenciones ilegales, arbitrarias, con las torturas, con los ofrecimientos ilegales de recursos públicos para comprar culpa. Entonces todo eso también, la manipulación del tribunal, todo eso también tiene responsabilidades penales. Entonces a lo que vamos es a cumplir nuestra labor de denunciar cuando sabemos que hay delitos que se han cometido. Toda persona que sabe de la comisión de un delito tiene obligación de denunciarlo. Nosotros sabemos, si lo denunciábamos antes no pasaba nada. Es más, les garantizábamos impunidad porque rechazaban la denuncia y no se puede investigar 2 veces por lo mismo, ¿no? Entonces ahora que ya no hay ese control, esa manipulación del Ministerio Público, de los juzgados, entonces vamos a hacer las denuncias para que se inicien las investigaciones, respetando los derechos humanos, respetando el debido proceso, sin presionar sobre los órganos de investigación, o sea, como debe ser, para que estas personas no tengan argumento mañana de decir que aquí hay persecución política. Es por delitos que se los va a perseguir, no es porque tienen un pensamiento político distinto. ¿Ustedes creen que hay posibilidad de que estos procesos, estas denuncias, se puedan llevar adelante en Bolivia ahora? Sí, claro que sí. Seguro que sí. Pese a que no se ha desmontado del todo el aparato. Pero que vieras vos de bonito que funciona el Ministerio Público sin la presión política. O sea, yo estoy viendo a un fiscal al que no conocía llevar adelante la investigación. Sí, llevar adelante la investigación del caso de denuncia contra los exministros de gobierno y el hombre actúa de acuerdo a derecho. Sí. Yo no lo presiono, yo voy, cumplo, reviso lo que avanza, propongo los testigos que están en la denuncia, etcétera, y trabajan bien. Nadie lo está presionando, no lo está llamando nadie para decirle haga.
¿no es verdad? Entonces hay una gran diferencia, que eso es notable y funciona. Y a las personas que vienen y declaran, han venido 3 viceministros del gobierno de Evo Morales, han declarado y nadie ha presionado para que se los aprenda. O sea, las personas vienen y declaran y el fiscal no nota que hay todavía elementos suficientes como para una aprehensión o una imputación y les dice, perfecto, retírese, deje su dirección, se lo va a volver a llamar si hace falta. Eso no ocurría en el gobierno de Evo Morales. Yo tengo una anécdota y para resaltar la diferencia, cómo somos de distintos o cómo están actuando distintamente este gobierno. Y fue ese día que retira la acusación Arturo Murillo, el ministro, que lo hizo en persona, le dio esa fuerza. Él en persona se vino y retira la denuncia y se limitó a simplemente llamarles la atención a los jueces y a los fiscales y decirles, después de un discurso que dio, y decirles, hagan lo que es correcto, hagan lo que es correcto y punto. ¿Y cómo será de que no ha habido intromisión o no haya esa presión del Ejecutivo sobre las demás? Porque aquí vos tendrías los jueces, que es el Poder Legislativo, y tenés el Ministerio Público. Y él simplemente se limitó a decirles, hagan lo que es correcto. Y ese mismo rato, ¿qué pasa? La Fiscalía acepta la renuncia de ellos y el juez, habiendo ya conociéndose la renuncia de las 2 jueces ciudadanas, en una decisión absolutamente trasnochada y sin un norte que uno lo pueda entender, dice, no, yo voy a seguir adelante con el juicio. Ah, no. Esto en el caso, si hubiera sido en la época del MAS, eso es todo lo que hubiera pasado ese día, ya venía cocinado, como lo cuenta la jueza ciudadana, en churrascos, con borrachera, donde participaban los jueces, la jueza ciudadana, los abogados del Ministerio de Gobierno y los fiscales. Así era como se decidía la suerte de 39 personas, en churrascos y chupa. Se establecía la estrategia. Claro, y aquí simplemente vino el ministro y dijo, hagan lo que es correcto. E inclusive con esa fuerza y esa, también no digamos que fue una sugerencia, fue una advertencia. ¿Por qué? Porque eran, como te dije hace un rato, eran actores que vinieron llevando adelante este proceso de la manera más corrupta posible. Tienen responsabilidad. Así que ya estuvo bueno, hagan lo que es correcto. Igualito no hicieron lo que era correcto. El juez, porque la fiscalía ese rato dice, sí, este tribunal ya no debe tener competencia porque le han renunciado. La mitad de su tribunal ha renunciado. No hay quórum. Páselo a otro tribunal. Y el juez, yo sigo, dijo. O sea, perfecto, vos querés seguir, fantástico. Nosotros iniciaremos los procesos porque me parece que vos estás actuando mal. Y punto, y hasta ahí llegó. Pero no hay esa intromisión. Ni esa manipulación. Ni esa manipulación. Aquí, como dice Gary, es importantísimo hacer las cosas bien para que no haya llore después. Para que no haya ese argumento. Para que se dejen de victimizar. Me da tanto chiste verlo al ministro Romero llorar y están manipulando. Lo de Romero es patético. Romero lo que nos ha hecho a nosotros. ¿Ha visto el testimonio de Kudelka de que Romero lo sacaba de la cárcel para decirle andate a un abreviado en La Paz? Mira cómo pudieras estar libre. Le mostraba el Prado en La Paz y le decía, vos podrías estar gozando de esta libertad. Eso es expresión psicológica. Un ministro de gobierno metido a la minucia de un abreviado en un proceso político, eso era injerencia, eso era manipulación. Su director jurídico aquí lo sacaba a Guedes de la cárcel y se lo llevaba a comer a boliches y le decía, declaraste culpable y te vas a ir, te vamos a dar plata. Invitó a su familia de Juan Carlos, a la esposa, a los hijos, a una reunión en Conaltit, una oficinanga hermosa, para decirle, presiónelo a su padre, a su marido, para que se vaya. ¿No? Le hemos ofrecido casa, ya no van a vivir de favor. La jueza. O sea, es una vergüenza lo que hacían antes. Mira de funesto esto, Mari, ¿cómo será porque la gente tiene que entender, yo lo he visto, a mí no lo hacían porque yo soy un ordinario y me desbocaba y se las cantaba y los he quemado a mis abogados varias veces, yo no sé para qué me cuentan, pero si saben cómo soy. No me cuenten porque yo voy a contar, ¿qué me importa? No me voy a callar. No me callo, y se las he cantado, entonces a mí una sola vez, con una vuelta muy larga, llegaron a querer ofrecerme un abreviado. Pero yo veía como la jueza Elena Gemio, le decía a Juan Carlos, don Juan Carlos, váyase de una vez a un abreviado. Deje de pedir cesaciones. Deje de pedir cesaciones, piense en sus hijas. Lo han tenido 10 años a ese muchacho y le decían, de una vez declárese culpable. ¿Dónde está lo perverso, Maggie?
te lo está diciendo la persona que se supone que al final del día de todo este juicio tiene que decirte si sos culpable o inocente. Si el que te tiene que juzgar te está diciendo de una vez declararte culpable, o sea, ¿a dónde estás? Estás en el matadero. Oye, era demasiado no había chance. burdo, Dios no santo. había chance. No Ahí había no chance. se cuidaron ni las formas, ¿no? No, No, Ni pero si una. había una No protección olvidar. absoluta, absoluta. Hay un hecho que es marcado y está en acta. La tengo ahí, el acta lista para usarla en su momento. Sixto Fernández Armón provocó un despelote por favorecer al Ministerio de Gobierno en una resolución una vez y nos enojamos todos. Y se armó un despelote, griterío y todo, ¿no es verdad? El que más gritaba era Otto. Otto Ritter, como por se si nota. acaso, Para barriar. Y era tal el despelote que el hombre salió de su lugar, se puso al frente del barandal que divide las partes del público, pero como eran tantos acusados, ellos eran el público, se paró ahí y pidió calma con las manos en alto. Y en su desesperación de lograr que se calme la gente, dijo, este tribunal ya sabe que todos tienen distinto grado de participación, pero déjennos trabajar. O sea, no había escuchado una prueba de cargo en contra de nadie, porque estábamos en la etapa de incidentes. Y él ya sabía que todos tenían distinto grado de participación. Ya estaba todo cocinado. Claro, o sea, él ya sabía que iban a ser culpables todos. Es una barbaridad. O la otra que nos hizo en Tarija, el tercer día de juicio, dijo, ¿El mismo juez? Sí, dijo, esta tarde se suspende la audiencia, vamos a ir a la campiña tarijeña, el Ministerio de Gobierno va a proveer el transporte para todas las partes, porque se va a proceder a la destrucción del material explosivo secuestrado en este caso. Había un acta de que todo se había destruido ya en la ciudad de La Paz, y que ese acta se iba a utilizar como prueba de que había habido un material explosivo secuestrado. Entonces, ¿qué iban a explotar? Para además que No, eso no, es pero terrible, te estás olvidando que Entonces ahí dijo... nosotros, oiga, pero ¿qué van a destruirse aquí? El listado ustedes han dicho dice que que no hay nada, que ya está destruido. No, es que una parte se No, destruyó. Gary, te estás olvidando que dijo que el material estaba En en su sala escritorio. No, y que podía explotar cualquier rato. Lo he tenido en mi oficina, dijo, en la ciudad de Y La esto Paz. puede esto es explotar y está peligroso. inestable. Tenemos que ir a hacerlo, a destruirlo. Y uno de los abogados pilla, pues aquí dice que ya lo destruyeron. Ah, bueno, sigamos con la audiencia. O sea, Se va a destruir en otra ocasión, digo, está en acta. ¿De dónde iba a sacar Hasta el en el cielo momento protesta, que mira. tocaba, en el momento que tocaba más adelante de donde estábamos en el juicio, la producción de prueba material, de dónde iba a sacar él más explosiva para mostrarnos la que había estado en su despacho, la que estaba en sala en Tarija? ¿De dónde iba a sacar? Era tal su grado de sometimiento y de obsecuencia con el gobierno que hacía esas burreras. Evidente. Ahora, en ese caso, por ejemplo, el juez, ¿qué tipo de demanda en su contra, qué tipo de delito? Pues hay encubrimiento, pues, ¿no? un rosario. Él es cuando menos encubridor. Muchísimo. Cuando menos Y aquí es encubridor. complicado porque es encubrimiento de asesinato. Esto no es un choque, esto no es un accidente de tránsito. Aquí se mataron 3 personas y vos armaste un juicio para culpar a gente inocente de ese asesinato. Así que esto es muy grave. El juez Sixto Fernández va a terminar en la cárcel. Seamos claros con Oye, eso. ha sido muy vergonzoso el Mucho, trabajo mucho. de él. Un amigo, no voy a decir quién, a no ser que él me autorice, porque me ha mandado un mensaje privado, me dice, saludos, necesito un Gary Prado para brincarle al municipio. Al margen del comentario. Ahora que me he quedado sin trabajo, puede ser, digamos. Yo quiero, creo que es importante, sé que vamos a atrasar un poquito porque hemos comenzado también un poquito tarde la entrevista ya. Mándele un mensajecito al licenciado Parada, dígale que a las 11:30 lo llamamos. Tengo un contacto telefónico ¿Con el señor ministro? con el ministro Un de, gran saludo. de Economía. Un Que tipazo. me encanta. El otro día viene, Además me nos pilló gusta en la porque calle con mi sigue padre. siendo como era aquí, le mando mensaje, me responde. Ya ni Luis Fernando Camacho ya responde ahora. No, pero te digo Hace una harto cosa, que ya no responde. pero Luis yo lo Fernando. vi su teléfono privado de Luis Fernando, es una locura. Tenía como unos 3,000 mensajes sin responder. No hay forma, de verdad, qué bárbaro. No sé, pero él ha Central escrito de- central de llamadas, No quiere o sea. ya contestar, pero él ha escrito, me voy a reunir con uno de sus amigos ya para presionarlo por esa idea. Ya le he dicho que no sea como Rubén Costas, que no me dio más entrevistas, ni yo ya se la pido ahora, pues no. No, quiero que William ustedes Roden. cuenten a la gente, le digo yo a Gary Esbonco, me hubiera mucho gustado estar ese día en el que se toma esta decisión.
me gustaría que nos cuenten, que queden el detalle de cómo estaba la sala, cómo fue ese momento en que los representantes del Ministerio Público hacen este anuncio de retirar la acusación y luego el tribunal dicta ya la resolución. la manifestación del presidente del Tribunal de Justicia. Bueno, no había la certeza de que lo vaya a hacer el Ministerio Público, estábamos en ascuas, ¿no? La audiencia anterior se había suspendido porque el juez se había proclamado competente para proseguir, a pesar de que no tenía quórum, y había señalado esta fecha para proseguir juicio. Era el lunes, y el lunes no se instaló porque el juez se hizo dejar con el avión en La Paz. Entonces todo el mundo con él, ahí nos quedamos lunes esperando, ¿no? Y el martes ya se instala la audiencia, y ¿qué van a hacer los fiscales? ¿Van a decir, no van a decir? Nadie sabía. Cuando se instala la audiencia, lo correcto era proseguir con el juicio, pues si el juez había dicho que era competente, entonces teníamos que seguir leyendo pruebas de descargo. Y en eso el Ministerio Público pide la palabra y dice, solicitamos leer el memorial que hemos presentado. Y se pone a leerlo el juez presidente, que ya no tiene ni hálito, ¿no? Porque está enfermo. Pero bueno, de todas maneras, se pone a leerlo y lo leía con una voz tan chiquitita que allá al fondo no se escuchaba, porque el salón estaba atiborrado, ¿no? Todos los acusados, más los suspendidos, más las familias, más los medios, era un gentío. Más los amigos. Los amigos, ¿no? Bueno, estuvo presente el presidente del Comité Pro Santa Cruz, estuvo la senadora Carmen Eva, ¿no? O sea, era un momento. La mejor senador cruceña, es de una Pando. pandina. Es de Pando. La frase de Otto Ritter. No es de Pando, de perdón. Pando. Y bueno, la cosa es que se lee y el presidente del tribunal dice, bueno, habiéndose leído esto, vamos a resolver, abandona la sala y nos vota. Sacar a todo ese gentío, y afuera nos han hecho esperar como una hora más o menos, ¿no? A que emitan una resolución. Entonces lo que dice el procedimiento es que al no haber acusaciones se debe extinguir la causa y declarar la absolución del encausado, en este caso los encausados. Teníamos la duda de si el presidente iba a incluir como corresponde a los que están rebeldes, o sea, las personas que no estaban sometidas a su jurisdicción, que habían quedado fuera del caso. Pero ya cuando se pone a leer su resolución declarando la absolución y los incluye absolutamente a todos, después de leer los nombres de los que estaban sometidos, el primero que lee es Guido Eduardo Nayer Parada. Disputa, qué bien. Claro. Qué bien, los va a incluir a todos, digamos, ¿no? Entonces ya leyó absolución. Y dice, la sentencia íntegra se va a leer dentro de 3 días, ¿no? Nos vuelve a convocar para el viernes. Pero en ese momento estalla el júbilo, ¿no? Las lágrimas, los abrazos entre las familias, entre los procesados. Parecía realmente es como que les hubieran quitado un peso enorme de encima a todos, ¿no? Y en esa liberación las emociones fluyeron de una manera tan linda. Yo estaba un poquito lejos, observando, expectando. Lo veía a Chichi Castedo, que tiene esa discapacidad tan dura en el corazón. Oye, pero Chichi, ese es de Guayacán, hijo. Miércoles. que lo abrazaba a mi padre, y los dos han sido los más golpeados en el tema salud de este proceso. Y los veía que se abrazaban y se daban fuerza, y la alegría que desbordaba en ellos, las lágrimas de la mujer de mi padre. Lo veía Bonquito con Milan, con su papá, con su mamá. O sea, todo muy bonito, digamos, ¿no? Juan Carlos con su familia, Alcides con sus hijos. Marito Herrera. Marito Herrera, que periódico salió lagrimeando en El Deber en la portada. Es que es blandito, pues. Sí, no, o sea, todo muy, muy, muy emotivo, ¿no? Como que nos habían convertido en leprosos, en parias una temporada, y después de a poco fuimos ganando el respeto, la consideración, la solidaridad. Oye, muchos no se conocían entre sí. Sí. No. Iba a saber quién era, ni Juan Carlos, ni Alcides, ni Gelafio, ni quién más, el coronel Coco Torres, el doctor Santiesteban. Yo sabía, su hija es mi amiga, pero yo no lo conocía. O sea, ahí más o menos voy a presentarnos, ¿no? Pues mira vos, el ambiente que había en la primera audiencia conclusiva era una de desconfianza entre todos. Porque en su declaración me metió este otro aquí, allá, estos están libres porque negociaron, estos están presos porque no tienen plata. O sea, era un nivel de desconfianza mutua que yo lo veía con pánico en esa audiencia. Y dije, no, aquí yo me tengo que dedicar a costurar la unidad contra el enemigo común.
Y ha sido una labor... Hijo, te necesitan en la política, Gary. Claro, ha sido una labor bien compleja, porque yo me iba a La Paz, a San Pedro. Perdón por la mala palabra. Yo me iba a San Pedro, a La Paz, y los visitaba, los que estaban privados, y trataba de resolverles sus problemas con la solidaridad de los que no estaban privados. Y de ahí me iba a Cantumarca y lo veía a Villa Vargas, al que todo el mundo odiaba, pero al que necesitábamos en la defensa para que diga la verdad. Y después, no era Cantumarca, es, ¿cómo se llama la cárcel? De Cochabamba, el Abra. El Abra. Y después venía aquí y los veía a los otros que en algún momento estuvieron en Palmasola. O sea, era un tema de que los privados sientan que los que no estaban privados de libertad los iban a apoyar, iban a ser solidarios, y generábamos colectas para apoyar a los más débiles. O sea, y al final de cuentas, ya cuando el juicio se instala en Santa Cruz después del infarto de Chichi, puedo decir que ya éramos uno solo. Éramos uno solo. Había libertad para defenderte como mejor querrás, de acuerdo a la estrategia de tu abogado, pero actuábamos en conjunto. Entonces ya era otro el ambiente. Mira, desde el 2011, de esa primera conclusiva, hasta el 2013, que hay juicio en Santa Cruz, fueron 2 años de tejer y tejer y tejer para que la gente confíe entre todos, y a pesar de los peros que hubiera habido entre uno y otro, por lo que dijo, por lo que declaró, porque lo forzaron, porque no sé qué, que entendamos que el enemigo estaba enfrente y que había que derrotarlo, y que ahí Sosa era el tipo más corrupto y asqueroso que había, pero bueno, era el enemigo principal, ¿no es verdad? Porque él era el arlequín del gobierno en este caso. Entonces fue un trabajo bien arduo que se logró, y la verdad sea dicha de que Otto, como abogado de mi padre, era el ariete. Él estaba a la cabeza de la defensa, como que era el que se sentaba en el lugar de la defensa, los otros abogados estaban en el público. No digo que no participaban, pero Otto era el que estaba al frente, ¿no es verdad? Y yo aprendido de él para aprender, porque yo no era un abogado novato, aprendido de Otto. Y cuando venía el doctor Melgarejo, que era abogado de Otto, de Bonco, cuando venía Beto Morales, que es un gran abogado, participaban también en esa posición de actuar duro contra los acusadores. Entonces, mira, son años, ¿no? 10 años de esta historia, casi 11, de muchas. Mucho tiempo, Dios santo. ¿Y no acabó? O sea, no lo lograron. ¿Teníamos fácil 2 años más de juicio? No, por la ley 1173 en noviembre de este año. Sí, ¿Cuándo les importaron las leyes? No, ¿Seguía Evo Morales aquí? En agosto de este año tenía que terminar como sea este proceso. Claro, o sea, los íbamos a poner contra la pared, pues no iba a poder condenar. ¿Cómo iban a condenar? ¿Cómo iba a obligarnos a entrar? Bueno, pero como dices, Bonco, alguna cosa iban... Si Evo hubiera continuado... Sí. Ellos mismos se habían puesto una soga en el cuello. Del poder. A mí me han contado gente que, una persona que estaba en el gobierno y que decía, pucha, vamos a ver, darles una mano, que alguna vez le tocó el tema a Evo Morales, directamente, el caso Torrijos, dice que entró en cólera. Con eso nada. O sea, el tipo era... Sí, no sé qué le habían pintado. Pero, yo creo que la decisión de la separación de mi padre, yo lo sé por una fuente interna, se decidió en un mini gabinete, no se decidió en la sala de juicio. O sea, no fue el tribunal el que dijo el general Prado de ser separado. Hubo una carta de los militares del servicio pasivo, indignados por lo que le estaban haciendo a mi padre, al comandante en jefe, al ministro de Defensa. O sea que la presión vino por ahí. Claro, de ahí surgió, porque los militares retirados estaban muy molestos, y se le representó al ministro de Defensa, que era Raimi en ese tiempo, y hubo una sesión de un mini gabinete donde estaban Evo, Álvaro, Juan Ramón, Rada, La Paco, Raimi y Arce. Y los dos que se opusieron fueron Rada y Paco. Se opusieron a que a mi padre se lo retire y se le suspende el juicio. Los otros argumentaban que les estaba haciendo daño político lo que ocurría en la sala de audiencia, porque fíjate en lo que eran los titulares de los medios, etcétera, y en la población, ¿no? Pues lo veían mal, seguramente hacían sus grupos focales o su evaluación de encuestas, qué sé yo. O sea, esto nos está haciendo más daño que bien. Entonces, ahí se decidió. O sea, pobre iluso el que cree que los jueces dijeron, sí, corresponde. No, los jueces recibían órdenes y cumplían. Entonces,
Imagínate vos cómo era, ¿no? Y cuando se le hablaba a Evo Morales de acabar con este caso, por ejemplo, para la visita del Papa, eso que alguien preguntaba, los familiares pedíamos una amnistía, no los procesados, los familiares. Pues decimos, bueno, a ver, con el Papa que presione por una amnistía para nuestros familiares. Hicimos una campaña mediática en toda la ciudad y todo, éramos los familiares, no eran ellos, éramos nosotros los familiares. Y lo acercaron al Papa para que no nos podamos aproximar a él. Teníamos un pero file. Gary, ¿sabes qué? Aunque se hubieran acercado a él, yo creo que no hubieran tenido probablemente no hubiéramos tenido éxito, pero fíjate que fue el momento de la carta de Milan al Papa que generó una ola de solidaridad internacional. Y a propósito de eso, he visto, ¿se va a hacer ese juicio, ese proceso, esa demanda? Esa denuncia. Una denuncia contra Adriana Salvatierra, porque ella fue identificada como la que usó la foto y manipuló está la foto. Está la foto en Facebook. Carlos Valverde, cuando tenía todavía el programa en televisión, hizo un programa mostrando cómo ella utilizó la foto de mi hijo a cara pelada y le photoshopeó el letrerito que decía libertad para los presos políticos y tenía mi cara y la photoshopeó y no se le ocurrió mejor cosa que poner Samuel, devuelve la plata que nos robaste con la foto de mi hijo en su Facebook. Sí. Entonces yo quise iniciar un proceso por eso en esa época. No hubo juez que lo quiera recibir, no hubo tribunal del niño menor, o sea, no había chance, no había chance. Entonces, conocen de ese tema y me han dicho que ahora me van a dar el apoyo para que iniciemos ese proceso y creo que es lo justo, es lo correcto. Fueron muy cabrones. ¿Sabes qué? Usar la foto de mi hijo para su campaña política, o sea, y burlarse, porque ¿qué es lo que cuenta Carlos? Yo no lo vi, yo no tenía. Y cuenta Carlos Valverde en el programa que él le escribe a Adriana Salvatierra y le dice, oiga niña, yo lo conozco a su papá, ¿qué es lo que usted está haciendo? Se está equivocando, no sé qué. Y ella le responde, fiel a su estilo, despectivamente, diciéndole, no sé qué, algo, no me acuerdo precisamente qué. Y comienza, porque era un post en el Facebook, y comienza una oleada de comentarios que la iban haciendo bolsa, y cuando iba por los 400 comentarios más o menos, ella lo borra. Lo borra porque ya se dio cuenta que el quilombo se había armado. Ella no era senadora en esa época. Era militante de columnas, candidata, alguna. Había elecciones. Alguna burrera. Por eso es que se tira contra Por eso Samuel. Es que estaba en campaña. Pero la usó la foto de un niño de 6 años. Y a propósito, eso no prescribe, Maggie. No sabía quién era. ¿Prescribe o no prescribe? A ver, aquí mi abogado. Todo delito prescribe, menos los de lesa humanidad. No sé, pero ya averiguaron en contra de los niños. Bastante en este caso no ha prescrito. No, porque no hay tanto, no ha pasado tanto tiempo también. Sí. No ha pasado. Bueno, tengo que ir cerrando la entrevista, bueno, pero esa no se la perdono. No quiero hacer, por eso te preguntaba esa no se la perdono. Esa no se la perdono. Y se lo he escrito. Y se lo he escrito en Twitter y sé que lo leyó el mensaje. Está súper activo en Twitter el señor. Sí. ¿Cuántos seguidores ya tiene? Es una estrellita en Twitter. No sé cuántos. Creo que hay. A ver. Rubén Darío Suárez Arana dice, saludos y abrazos. Carmiña Fernández también está mirando. Dice, increíbles revelaciones, dice Carmiña Fernández. Jorge Strati. Ya debe estar en modo carnaval, Jorgito. Emilio Ludwig, es mucha templanza la de Esbonco y grandísima labor la del señor Gary Prado. No cualquiera soporta tantas injusticias, sobre todo con un poder judicial tan corrupto. Un gran saludo a esos valientes. Vivian nos escribe, gracias Maggie por su cariño. Gary y Esbonquito, hay otra que le dice Esbonquito, también no solo yo. Dos grandes, han peleado una batalla demasiado dura y larga, pero mantuvieron la fe, como dice Timoteo 4. Por lo demás, voy a decir como el ex vicepresidente .5, como capítulo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bonito. Sergio, ella escribió loco, Sergio Vizcarra. Qué programón, la capacidad de mi amigo Gary y el liderazgo de Esbonco me llenan de esperanzas para mi Bolivia. Dice. Qué bonito. Carmiña Fernández vuelve a poner otro comentario, dice, todos esperamos el cumplimiento de la ley contra los miserables corruptos responsables del caso del terrorismo y del asesinato y persecución de inocentes, cárcel para Romero y sus jueces y fiscales corruptos. Daniel Molina,
ego, dice, desde Venezuela, lo que supuestamente se encontró en el stand de Cotas, me acuerdo, siendo que aún ni siquiera la misma había sido intervenida. Ya sabía lo que había antes de cualquier, todo estaba armado. Ahí fue que él se confiesa responsable de haber mandado a matar, ¿es verdad? Pues no. Él dice di órdenes. Se hizo entrevistar para nada más que ponerse la soga al cuello. Además, todo eso estaba programado, ¿no? Que él no hubiera estado aquí. El mensaje de Álvaro aquí, Fernández de Córdoba. ¿Qué dice Alvarito? El ejemplo de estas personas que resistieron las ofertas, ataques, extorsiones para quebrantar su honor y convicciones son un ejemplo que se debe estudiar en los colegios. Ellos son el mejor ejemplo de la importancia de los valores morales y la ética. Muchas felicidades. Muy Gracias, bien, Alvarito. querido Álvaro. Fernando Vargas dice, ya que nada es secreto, que cuente Gary cómo lo saludó a Sosa cuando hizo llevar la paz. Saludos a todos. Es un capo, lástima que sea de Oriente. Dice. ¿Por qué cómo lo saludaste a Sosa? Lo que pasa es que llegué a las 5 de la mañana a La Paz detenido y Sosa estaba durmiendo, pues lo despertaron para que me tome la declaración y él me quiere dar la mano, dije, si será atrevido. Se la agarré su maningo y se la trituré, así se la apreté y le dije, ahora pues puede decir que yo estoy citado, porque él decía que yo estaba citado, nunca me había citado. Deje de mentir, ahora me tiene aquí, sacó la mano. No te creo. Petizo de miércoles. O sea, pase, le van a tomar su declaración. Oye, anoche, bueno, en la cena que tuvimos ahí con la presidenta. Un ratingo. Lo que le pide permiso a él. Pues. Perdón. Sí, es que él es el dueño del tiempo. No, es que estábamos en la cena y me cuentan cómo han sido. Solo para aclarar, la presidenta Yanine Áñez nos invitó a una cena. No, el que invitó fue Branco. Una cena a todos, ¿no? Branco invitó a la cena. ¿A dónde? En un restaurante de la ciudad. Con todo el caso terrorismo. Branco invitó a los encausados, algunos con sus parejas, sus señoras, etcétera. Branco invitó y la presidenta estaba invitada y el ministro Murillo. No es plata del Estado. Ya, perdón, me equivoqué. Y estaban dos muchachas que fueron acusadas en el caso Terrorismo 2, Jamie Del Boy y Gladys Arguirakis. ¿Estaban ahí? Fueron a la cena. Todavía, ¿no? Y me contaban cómo su Aznávar le decía, así te vas a ir enmanillada y presa y te vas a quedar en la cárcel. Y de esa manera, el fiscal cómo las quería... No la vas a volver a ver a tu hijo. Las dos tenían hijos de menos de un año cuando las apresaron. Su Aznávar, sinvergüenza. Así que está trabajando en la alcaldía del Alto. Y Samuel lo sabe, yo se lo he contado hace muchos años atrás, pero bueno, se debe haber olvidado. Sí, hay que recordarle. Claro. Le voy a mandar un mensaje hoy a ella misma. ¿No estaba Samuel ahí? No, Samuel. ¿A dónde? ¿En la cena? No. Esto era las familias del caso terrorismo, digamos, algunos con sus esposas, etcétera. Estaba el ministro y estaba la señora presidenta. Eso me llama la atención, porque Yanine ya se bueno, pero no era electoral el asunto. No, esto era algo familiar. Era algo, era un agradecimiento. No estaba su candidato a vice, no estaba. No estaba. Pero es un amigo Samuel. Es un amigo Samuel. Samuel me ha visitado a mí en la cárcel. Yo creo que Samuel se portó Samuel y Tuto. Vos me has visitado muchas veces. Samuel y Tuto son de los políticos que nunca se olvidaron de nosotros. Exactamente. Yo he hablado con Tuto un montón de veces. Vinculados, digamos, como amigos. Los dos han apoyado muchísimo. Tengo la gracia de que tengo una buena relación con la mayoría, Samuel, por supuesto, menos el MAS. Samuel se ha pronunciado varias veces sobre el caso. Sí, también. Totalmente. No Samuel era una persona indiferente. Samuel se ha portado muy bien. Pongamos las cosas como son también. Sí. Jacqueline Berazaín dice, ¿qué motivo escucharlos? Son héroes. Nunca más tanta crueldad. Tienen que pagar los autores intelectuales y materiales en este caso. Solo que digo algo, por favor. No nos creamos que ya terminó todo. El peligro siempre está latente, o sea que siempre hay que estar alerta. Fernando Vargas dice, ya que nada es secreto, ya dije, ¿no? Lourdes Ábrego, estos relatos nos ponen la piel de gallina y vemos que el gobierno de Morales fue peor que la dictadura militar de los años 70 en Sudamérica, no sé, pero fue grave. Se las dan. Ya leí el de Álvaro, mejor dicho, Garicito leyó. Leticia Jordán dice, entrevistados de lujo, hablando con honestidad, es importante tener memoria histórica, no olvidar las injusticias que vivieron y que los culpables del chantaje y persecución sean procesados. Exacto. Pablo Ayala, que la vida les devuelva lo perdido. No sé, ¿será posible, Jonco? Nelda Barba, que sigan adelante con la frente en alto. Sonia Cuellar, excelente labor, Gary, felicidades a todos los que han soportado durante 11 años tanta injusticia. Ellos pagarán con las mismas acciones. Que Dios los bendiga. Marcelo Parejas,
Esbonco, tus años de sacrificio son el mejor ejemplo, el mejor discurso. Gracias, no solo Marcelo. para Milan, ay, ya me dio cosa. No solo para Milan, sino para todos. Un abrazo. Uno siente aquí, ¿no? Cuando te dan ganas de ya llorar. sabes que Gabriel Oviedo Ingrid se puso a llorar Domínguez. cuando la carta. Dios es fiel, se lo héroes se lo agradecido verdaderos a que no se Gabriela. vendieron. Me emociona Se lo verlo. agradecido. Tanto sufrimiento, Dios hizo justicia. Ana María Larcón, gracias Maggie, un programón y un abrazo para Gary y Esbonco. Mucha valentía para aguantar tantas injusticias, soplan vientos de libertad. Ah, el loco de Rolando Schrupp me debe un café, pero no ha mandado ningún mensaje. Quiero agradecerles muchísimo, querido Esbonco. Gracias, De Maggie. verdad que me alegra hartísimo, no solamente por Esbonco, por todo. Muchas gracias, Gary. A vos, Gary Maggie. Prado, que nunca me dijo no sé cuántas veces lo he hecho madrugar, hasta una noche, un día había sido la noche antes tu cumpleaños, ¿te acordás? Pese al desvelo y todo, Zarazo aquí estuvo llegaste. con los Amanecido domingos todo, estuve. pero vino. Sí. Bien Así remojadito. que Bien. muchas gracias, Gary, porque nos has ayudado, has sido la voz también de toda la gente que estaba en el caso y nos has ayudado a que la gente esté informada. Yo creo que ha sido vital Sí. eso también. No, ¿no? y olvídate de estar informado, o sea, hay que decirlo. Gary era el abogado cama adentro, 24 horas. Estás hablando de 7 años de juicio, donde nos tenían, porque el objetivo era quebrarnos. Una semana de juicio entero, de lunes a viernes, todos los días, todo el día. Una semana sí, una semana no. Terrible. ¿Qué abogado puede aguantar eso sin tener más clientes? Porque aquí no había quien le pueda pagar a Gary. Además me consta que Gary, aunque no estaba preso, aunque no estaba procesado, también no tuvo vida ya, ¿no? No No. tuvo vida. Una maestría, adentro, un personal. doctorado, un Abogado todo. cama adentro era, pero Realmente. Maguicita, ese era un compromiso con mi padre y después con todos ellos, porque los conocía la mayor parte en el proceso, a muchos no conocía. Pero hay algo que comencé diciendo que había que ser agradecido, y en particular, Maggie, a vos, sos de las pocas periodistas que se explayó con nosotros, nos dio tiempo, su micrófono siempre estuvo a nuestra disposición, sea en persona, sea por llamada, pero siempre nos has dado tu respaldo solidario, cumpliendo como periodista, pero además cumpliendo como ser humano, ¿no? Porque vos sabías que esto era injusto. Y a través tuyo, a todos los colegas tuyos, ¿no? Porque el gobierno era despiadado, el gobierno presionaba a los propietarios de medios, presionaba a los periodistas, pero a pesar de eso, siempre había un micrófono, siempre había una cámara, siempre había un lapicero para que lo que queríamos decir se diga. No ocupábamos titulares muchas veces, pero estaba ahí lo nuestro. Y la gente se enteraba, la gente conocía, y la gente, como te digo, de ser los parias y los leprosos, pasamos a ser la gente que merecía la solidaridad, el Aquí respeto, están la diciendo los consideración. héroes, ¿no? Qué Seguro. abogadazo de ese Carito Chá. No, gracias, Maicita, de verdad, con vos tenemos una deuda particular de gratitud, porque lo No tuyo... tienen sí, ninguna deuda. Yo creo que todos nosotros tenemos deuda con todos ustedes. Y debo de decir algo que ha sido una reflexión como periodista en todos estos últimos años. Me he convencido que muchas cosas que me enseñaron en la universidad no tienen sentido. No creo en la imparcialidad. Sí creo que uno tiene que ser lo más objetivo para estar lo más cerca de la verdad. Pero yo hace tiempo ya que he decidido tomar partido por las cosas que creo que sí valen la pena. Y una de esas es luchar por justicia. gracias, Cualquier Gracias. forma de abuso, de atropello, debe ser condenado. Y ahí no hay como hacer como una grabadorita sin vida, ¿no? Ujú. Hacer una pregunta y hacerte de cuenta que no sentís, que no sabés, que no te das cuenta Sí. de lo que pasa. Gracias, Maggie. Gracias. Abrazo a los dos, Bendiciones. abrazos a Beso toda grande. la familia. Te devolví la Esbonquito. visita después de tantas veces que me visitaste en la cárcel. ¿Verdad? Ah, A Milan. sí. Qué pelado, ay, no, más bello, no voy a decir malas palabras, ¿no? Y bueno, Gary ahora a reconstruir Tengo que su buscar vida. trabajo. Buscar trabajo. Y por si acaso no se está soltero, Gary, le voy a hacer Soltero, propaganda soltero, a soltero. Qué Gary. belleza. Y Esbonco está Soltero, soltero. y viene ¿estás en carnaval. consejo, Gary? No, solterito. Viene carnaval y estoy soltero. Viene carnaval. Que Aviso. Estoy haciendo propaganda a estos dos churros aquí. Mira qué forma más, qué forma irresponsable de cerrar la entrevista. Bueno, vámonos al corte. Gracias. Gracias, Maggie.